Es para mí un gusto presentar al académico Gustavo Fole, que nos va a hablar de daño genético y epigenética, y el profesor agregado de genética al doctor Bernardo Bertoni, que es un gusto también tenerte con nosotros acá, que es quien lo va a comentar. Así que sin más, adelante, Gustavo. Buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Vamos entonces a comenzar la conferencia sobre daño genético y epigenética. Y inicialmente un resumen de la presentación para orientarlos y vamos a conversar primero daño genético, impacto de las aberraciones cromosómicas en la salud humana, objetivos y premisas de la investigación, la línea celular CHO, que ha sido la línea que hemos trabajado durante muchos años, y sobre cromatina, heterocromatina, signs y lines, y localización de sitios de fractura cromosómica inducidos por endonucleasas de regresión, ALU1 y BAMH1, DNASA, y radiaciones ionizantes como rayos gamma y neutrones. También de ensayos de accesibilidad de las endonucleasas a la cromatina metafásica, sensibilidad al daño genético en regiones homólogas de cromosomas CHO, influencia en la replicación del ADN, trabajando con agentes como el topósito, metilmetanosulfonato y radiación ultravioleta C. Y después un trabajo de metaanálisis de localización de sitios de fractura inducidos por radiaciones en cromosomas humanos y su colocalización con el transcriptoma, con ridges y anti-ridges, que veremos después qué son, histona H4 hiperacetilada y genes desregulados en tumores. Finalmente, localización de daño genético inducido por el agente radiomimético bleomicina en núcleos interfásicos, influencia, replicación y marcas epigenéticas, finalmente epigenética y evolución. No hay conflicto de interés a declarar. Inicialmente quería detallar el impacto de las aberraciones cromosómicas en la salud humana y lo voy a encarar de dos puntos de vista. Primero, la pérdida gestacional y luego representado arriba a la izquierda como el iceberg de las pérdidas gestacionales. Es una imagen un tanto antigua, pero creo que es muy representativa de cómo las alteraciones cromosómicas bajo la forma de monosomía autosómica, trisomía autosómica, triploidía y el 45X0, prácticamente casi todas las gestaciones se pierden y solo lo que asoma en la parte superior, como trisomías 13, 18, trisomía 21 y síndrome de Turner, llegan a ser nacidos vivos. Y por otro lado, la especie humana es una especie, digamos, poco eficiente en la producción de gametos. Fíjense ustedes abajo a la izquierda, perdón, tenemos aproximadamente un 10% de ovocitos aneuploides, 10% de espermatozoides aneuploides. No hay un porcentaje conocido de concepciones aneuploides, pero sí de un 20-40% de embriones anormales preimplantación, 10% embriones del primer trimestre anormales y en total, como recién nacidos, tenemos un 0,7 a 0,8% de recién nacidos con alteraciones cromosómicas. Y por el otro lado, el impacto a nivel de cáncer, donde tenemos desde uno que podríamos decir una alteración cromosómica sutil, como es una translocación recíproca entre el cromosoma 9 y 22, que origina el cromosoma Filadelfia, un gene de fusión BCR-ABL, una proteína quimérica con actividad tirosina quinasa que activa la proliferación celular, y por otro lado, alteraciones, digamos, más catastróficas, podríamos decirle, como por ejemplo esta metafase de una línea celular de glioblastoma que tiene 81 cromosomas.
Daño genético. El daño genético inducido se localiza de manera uniforme a lo largo de los cromosomas. Si no es uniforme, ¿qué factores influyen en su distribución? El objetivo entonces de nuestra investigación fue mapear el daño genético inducido detectado como sitio de fractura cromosómica empleando la técnica bandeo G, microscopía de contraste de fases y confocal. Investigar a su vez si existe localización diferencial en cromatina y heterocromatina, variación en diferentes fases del ciclo celular y la relación con marcas epigenéticas específicas de cromatina activa o inactiva. En cuanto a la metodología, una línea celular de ciclo celular corto, como es la CHO, suma una fácil y elevada recolección de células en metafase, presencia en la línea celular de cromosomas normales con homólogos reordenados por translocaciones, selecciones o inversiones, que permitan comparar la sensibilidad de los clastógenos entre las regiones normales y reposicionadas. Finalmente, ensayar agentes biológicos físicos y químicos para la inducción y mapeo del daño genético, para tener un panorama general de la inducción de daño. Y finalmente, comparar los hallazgos en cromosomas metafásicos con la evidencia obtenida en núcleos interfásicos. Esta es la línea celular CHO, que es Chinese Hamster Ovary Cells. Tiene 21 cromosomas, donde 9 de ellos son normales y 12 portan reordenamiento como translocaciones, deleciones e inversiones, que se denominan Z, Z1, Z10, Z12 y Z3. Esta línea celular es de amplia aplicación en mutagénesis experimental desde comienzos de los 80 y actualmente es de suma relevancia en desarrollos biotecnológicos. Si observamos uno de los cromosomas señalados allí, que son dos, podemos observar la posición de las bandas claras, donde predominan unas secuencias repetidas dispersas llamadas ALU o SINES, que tienen replicación temprana esas bandas y forman parte del subgenoma constitutivo, que es el subgenoma que alberga los genes que actúan en todas las células. Y por otro lado, las bandas G oscuras, donde predominan secuencias dispersas de tipo MIF1 o LINES, que tienen replicación tardía y pertenecen al subgenoma tejido específico, es decir, aquellos genes que se activan en estirpes celulares específicas. Esto, lo primero que hicimos fue la construcción del ideograma de banda G para poder posicionar los sitios de fractura. Allí se ven los cromosomas que han sufrido reordenamiento como translocación, deleción o inversión. Y en cuanto a las bandas claras y oscuras, las bandas claras, repetimos, tienen las secuencias dispersas de tipo SINES, la familia de secuencias ALU-like, la endonucleasa que corta en una diana específica es ALU1 y las secuencias AGCT, y el subgenoma, como dijimos anteriormente, constitutivo, y las genes oscuras albergan los LINES, la familia de secuencias MIF1, la endonucleasa de cortes BAMH1, que tiene esa secuencia diana que es GATCC, y es de tipo tejido específico. Daño genético. Como pueden ver a la izquierda, está representada una molécula de ADN y allí más o menos se indican la enorme cantidad de tipos de lesiones que pueden sufrir por diversos tipos de agentes, como agentes monofuncionales alquilantes o polifuncionales alquilantes, agentes como las acridinas que se intercalan, formación de radicales a través de ultravioleta y aparición de análogos de base. Pero me voy a enfocar básicamente en las radiaciones ionizantes, donde prácticamente son tres los tipos de lesiones fundamentales, como se indica allí, son la lesión de doble cadena, la lesión de simple cadena y los daños de base. Y cabe destacar que la ruptura de doble cadena del ADN es una de las lesiones más importantes, ya que su persistencia o reparación incorrecta puede inducir inestabilidad genómica y o cromosómica, senescencia celular, transformación maligna o apoptosis. Esto complica el estudio del mecanismo de inducción de aberraciones cromosómicas. La situación ideal sería tener un solo tipo de daño para poder relacionar adecuadamente el daño con lo que observamos después, su efecto a nivel cromosómico. En cuanto a las radiaciones ionizantes, lo que vemos allí a la derecha puede inducir un daño letal con muerte celular, un daño subletal que puede ir un camino reparativo, que puede ser no eficiente y llevar igualmente a la muerte celular, a una eficiencia relativa pero no correcta y se puede llegar a la transformación celular o una reparación ad integrum y volver a una célula completamente normal. El trabajo de Natarajan en 1984
demostraron de que se podía inducir rupturas de doble cadena con endonucleasas de restricción. Es este trabajo y mostramos los complejos, en este caso, de ADN con la enzima restricción ALU1 y el complejo ADN con la enzima restricción BAMH1. La diferencia entre las dos es que la primera, como vemos a la derecha, induce cortes de tipo ROMO y BAMH1 cortes de tipo cohesivo, pero de cualquier manera son rupturas de doble cadena. La pregunta entonces que surge es, teniendo ahora esta herramienta que permite comenzar a estudiar el efecto de una sola lesión en el ADN, si existe una localización preferencial del daño genético en la EU o la heterocromatina. Y la hipótesis que planteamos es, los sitios de fractura cromosómica inducidos por ALO1 mapean en bandas G claras, que es donde preferentemente se localizan sus dianas de corte, y los producidos por MAMH1 en bandas G oscuras, de acuerdo a la distribución preferencial de sus dianas de corte. Aquí tenemos simplemente el esquema experimental, las publicaciones relativas a este trabajo y algunos ejemplos de aberraciones cromosómicas como fracturas isocromáticas, tirradiales, de lecciones, etc. Por localización de sitio de fractura cromosómica inducidos por AL1 y BAMH1, la línea celular CHO, en dos fases, la G1, que es no replicante, y la S replicante del ciclo celular. Y ustedes pueden observar que tanto en G1 y en la fase S, la localización de los sitios de fractura inducidos por AL1, BAMH1 son prácticamente iguales. Son imágenes casi especulares, tanto en los cromosomas que hemos representado acá, Z4, Z6 y el X. Observen ustedes que en el X prácticamente casi todos los sitios de fractura para ambas enzimas se localizan en el brazo corto, que es un brazo eucromático, y prácticamente hay muy pocas lesiones en el brazo largo eucromático. Conclusión entonces, los sitios inducidos por estas enzimas se localizan en regiones similares y mayormente en bandas G claras en todos los cromosomas de SHO. Esta reducción, por tanto, es independiente de la etapa del ciclo celular G1-S. La acción clastogénica de la endonucleasa BAMH1 es independiente de la distribución preferencial de sus dianas de corte en las bandas G oscuras. Entonces la pregunta viene, ¿es la organización de la cromatina juega entonces un rol en la localización de los sitios de fractura cromosómica? Testamos entonces una enzima que es la DNasa1, que produce cortes escalonados en las cadenas polinucleotídicas del ADN, dejando extremos 5'-fosfato y 3-hidroxilo. Actúa de preferencia en regiones de elevada expresión génica y este hallazgo apoya la influencia, como ven allí, de la organización de la cromatina en la localización de los sitios de fractura cromosómica. Si vemos entonces en la DNasa, que es las últimas imágenes a la derecha, ustedes pueden observar que también los sitios de fractura colocalizan exactamente igual que los de ALU y BAMH1. Quiere decir entonces, esto nos indica de que la estructura de la cromatina, o sea, la cromatina abierta es más sensible a la acción de corte de estas endonucleasas. El siguiente experimento fue realizado saliendo de los, digamos, agentes biológicos, pasamos a agentes de radiaciones ionizantes y entonces utilizamos rayos gamma y neutrones. Y si ustedes pueden ver, hacia la parte de adentro de los cromosomas están los sitios de fractura simplificados, en este caso, de rayos gamma y neutrones, y lo que está hacia afuera son ALU1, BAMH1 y DNasa, y ustedes pueden ver que colocalizan tanto en Z6 como en el 5, Z4 y Z9, pero en el caso del X, la predominancia que veíamos para las endonucleasas en el brazo corto no se cumple para las radiaciones. Acá tenemos un resumen de la distribución de los sitios de fractura cromosómica en las bandas cromosómicas. Tenemos una gran mayoría, alrededor del 70 y pico % en bandas G claras, un grupo bastante menos en bandas G oscuras y un mínimo en las uniones banda-interbanda. Acá simplemente mostramos naturalmente la diferente forma en que ingresan esos agentes de forma directa, los neutrones y rayos gamma. En cambio, todas las endonucleasas tienen que atravesar por las diferentes técnicas que utilicemos de incorporación, por ejemplo, electroporación, todo el citoplasma,
e ingresar en el núcleo para realizar su acción, y ese mecanismo todavía no está muy bien establecido. Lo que decidimos hacer entonces fue hacer un tratamiento directo de las metafases con las endonucleasas. Y este es lo que está representado aquí. Fueron tratados metafases en preparaciones con las 3 enzimas. Este es el bandeo G que obtenemos habitualmente con el tratamiento con tripsina. Y ustedes observen que el tratamiento con las 3 endonucleasas dio también bandeo G. Y esto se explica entonces porque las endonucleasas digieren preferencialmente las bandas claras, y entonces cuando teñimos con Giemsa solo se revelan las bandas que quedan indemnes al tratamiento de endonucleasa, que son las bandas oscuras o bandas G. Esto entonces reafirma de que las bandas claras son mucho más sensibles a la acción de las endonucleasas. Y de ahí que naturalmente localizamos los sitios de fractura en esas regiones. Investigamos también la replicación del ADN y daño genético y utilizamos este hermoso modelo que es el cromosoma X de CHO. Lo ven aquí abajo a la izquierda, que tiene un brazo que es completamente eucromático, replicación temprana, y un brazo largo, heterocromático, replicación tardía. Entonces se incorporó la bromodioxuridina en la parte temprana de la fase de replicación, fase S, la parte media y la parte tardía. La bromosolubilina es un análogo de la timina, y podemos reconocer su presencia utilizando un anticuerpo específico unido FITC. Y entonces aquí tenemos representados cómo se ve el cromosoma X en la fase temprana, que es ES. Solo se marca el brazo corto, que es la parte que está en amarilla, BUDR, FITC, y una mínima porción del brazo largo, una marcación intermedia en la fase MS, y en la fase tardía solamente se marca el brazo largo, y no hay marcación lógicamente en G2 porque no hay incorporación de bromodióxido de hidrogeno. Aquí tenemos las imágenes para que nos gustan los cromosomas. Estos son como Van Gogh, se podrán imaginar, ¿no? Aquí tienen ya cómo se observan las alteraciones. Esto es el esquema experimental, no lo voy a detallar ahora, pero fíjense que con tratamiento con ultravioleta, por ejemplo, se observa en la fase C temprana que el brazo corto, que es el que está marcado aquí, del cromosoma X, es el que interviene en este cuatrirradial. Aquí nuestro reordenamiento, que es inducido por el topósito en la fase C tardía, el que interviene es el brazo largo. Aquí exactamente lo mismo. En fase S temprana, una fractura en el brazo corto; fase S tardía, una fractura en el brazo largo. Aquí un reordenamiento en el fase S temprana con el brazo corto del X y otro cromosoma, y este reordenamiento complejo interviene el brazo largo del cromosoma X. Esto es el resumen, digamos, esto sería la distribución esperada de las fracturas en brazo corto y brazo largo, y fíjense, en la fase S temprana predomina lógicamente las alteraciones en el brazo corto, y lo contrario en la fase S tardía. Como conclusión, entonces, la replicación del ADN influye de manera marcada en la localización de los sitios de fractura cromosómica inducidos por VC, etopósido y metilmetano sulfonato. Pasamos entonces ahora a la epigenética. ¿Cuáles son las características del epigenoma? Tiene naturalmente varios actores. El primero de ellos que vamos a mencionar es la metilación del ADN, que consiste en agregar grupos metilo a la citosina, en general en dinucleótidos CpG. Las modificaciones de histonas, que ahora mostramos muy sencillamente, que son colas que tienen las diferentes histonas que conforman el nucleosoma, y donde se pueden en diferentes residuos aminoácidos colocarse modificaciones que naturalmente vamos a detallar más adelante. La remodelación de la cromatina, que son complejos remodeladores de la cromatina dependientes de ATP, como SUI, SNF, ISUI y CHD. Y después todo el campo de los ARN no codificantes, como los microARNs, pequeños ARNs interferentes, los RNA-PIWI, los XiRNA, que son los que intervienen fundamentalmente en la inactivación del cromosoma X en mamíferos, y ARN no codificantes largos.
Se define entonces al epigenoma como conjunto de cambios heredables en el fenotipo originados en procesos que no implican la secuencia de ADN. Estas modificaciones pueden tener carácter transgeneracional. Constituyen la base de la diferenciación tisular, el fenómeno de imprinting y de la activación del cromosoma X en hembras de mamíferos. La desregulación, inestabilidad del epigenoma, tiene alto impacto en el desarrollo de cáncer, envejecimiento, enfermedades inflamatorias, trastornos neurológicos y adicciones. Bueno, aquí tenemos entonces el nucleosoma, donde tenemos por la parte externa las 147 pares base de la ADN, y tenemos el octámero histónico con dos moléculas de H2H, H2B, H3 y H4, y que tiene cada una de ellas un dominio globular y colas que están representadas aquí. Esta es la de H3, la de H4, H2A, H2B, donde en esas colas hay residuos que sufren modificaciones. Acá están representadas, por ejemplo, algunas de ellas: acetilación, metilación, fosforilación, ubiquitinación, pero hay otras como ADP-ribosilación, isomerización, etcétera. Y acá pueden ver las modificaciones que se producen, por ejemplo, acetilación de lisinas, mono, di y trimetilación de lisinas, fosforilación de serinas, mono y dimetilación de argininas. Esto es un mapa, podemos llamarlo el código histonas, donde están representadas cada una de las histonas que conforman el nucleosoma y sus colas. La más extensa de ellas corresponde, perdón, a la histona H3, que está aquí. También tenemos la histona H2A, H2B y H4. Y vamos a ver más en detalle. Aquí lo que están representados, cómo es que funciona todo ese sistema, que lo vamos a ver con más detalle en la diapositiva siguiente. Estas modificaciones se escriben dentro de esas colistonas por conjuntos enzimáticos que se llaman, lo tengo aquí, los writers, que están representados en estas casillas negras, que son los encargados de introducir las modificaciones en, por ejemplo, serinas, lisinas, argininas, prolinas y treoninas, que están en estas largas colas que tienen las histonas. Una vez que están colocados esos residuos, tienen que ser reconocidos por proteínas efectoras. Esas proteínas efectoras tienen dominios específicos que están denominados acá como cromo, MBT, PHD, WD40, bromo, etcétera, que son los encargados de reconocer específicamente esa modificación que ocurre en el residuo de histonas. Hay algunos hechos que pueden llamar la atención, por ejemplo, como un residuo solo, que es una metilación, en la posición 9, esta lisina 9, tiene tantos dominios que la reconocen. Hay que tomar en cuenta varios factores, que son que los residuos, por ejemplo, de H3K9 pueden ser monoditrimetilados, lo cual son reconocidos específicamente por diferentes proteínas efectoras. Hay efectos también del entorno. Pueden reconocer el mismo tipo de alimentación, pero con un entorno diferente, y a veces hay cofactores que actúan que permitan también un reconocimiento más específico. Acá incluso pueden ver los dominios exactamente qué modificación reconocen. Algunas son muy específicas, por ejemplo, este dominio de anquirina solo reconoce la metilación de H3K9 con esa metilación específica. Ahora, también tenemos otro conjunto enzimático que son lo que se llaman los erasers, son los que son encargados de borrar las marcas epigenéticas. Y esto es muy importante porque en el desarrollo humano existen dos momentos en los cuales se hace un borrado bastante extenso de las marcas epigenéticas, que es al comienzo de la formación de los gametos y en el embrión antes de la implantación. Ahí se reprograma todas las marcas epigenéticas, evidentemente por todo el programa extenso de expresión génica que sigue a la formación que lleva a la formación de los gametos y, por supuesto, al desarrollo del embrión. Acá tenemos un ejemplo de lo que ocurre con metilación de lisinas. Acá tienen las metiltransferasas, que serían los writers en este caso, y están especificados para diferentes especies, por ejemplo, la levadura,
Caenorhabditis, Androsófila y mamíferos, y ellos son entonces las que van a metilar, en este caso, diferentes lisinas de la histona H3 y de la histona H4. Entonces obtenemos lisinas metiladas en estos residuos y aparecen entonces las proteínas efectoras con sus dominios específicos que las van a reconocer. Acá tenemos, por ejemplo, el repetido W40, el dominio Tudor y el cromodominio, que van entonces, que pertenecen a proteínas específicas, en este caso, típicamente para H3K9, son proteínas de condensación cromosómica. Y acá lo decía, los dominios de una metillicina, perdón, son los readers. Y los erasers, enzimas que remueven las marcas epigenéticas en determinados momentos. Acetilación de histonas, este es el tema que vamos a seguir trabajando ahora. Consiste en la adición covalente de grupos acetilo a los grupos amino de lisinas en las colas N-terminales de las histonas. La acetilación de lisinas reduce la afinidad de las histonas, que tienen carga positiva, con el ADN, carga negativa, facilitando el acceso a la maquinaria transcripcional. Listón H4, los grupos acetilos se adicionan de forma secuencial en las lisinas K16, K12, K8 y K5. Cuando la mayoría de estas lisinas se acetilan, se configura la hiperacetilación de la histona. El proceso de acetilación de histonas es regulado por la acción combinada de acetiltransferasas y de acetilasas. Promueve la accesibilidad del ADN, los factores de transcripción, puede regular la transcripción, replicación, deposición de histonas y los mecanismos de reparación a través del reclutamiento de proteínas que posee un dominio de unión acetil-lisina denominado bromodominio. Es el dominio típico de reconocimiento de residuos de histonas acetiladas. Cumple un rol fundamental en la regulación de la actividad génica y probablemente como mecanismo epigenético de memoria celular para la expresión génica. Y acá tenemos un complejo de una acetiltransferasa, de una histona de acetilasa, y acá tenemos la conformación del bromodominio. ¿Posible detectar las histonas hiperacetilasas en cromosomas? Bueno, esto lo demostró Jeppesen en cromosomas humanos. En el año 97, y acá pueden ver la marcación de histona acetilada, arriba a la izquierda, la marcación con Hedge, después lógicamente se cambia el color para hacer el contraste, y ahí tienen entonces una metafase humana con la marcación de histona hiperacetilada. Se utiliza un anticuerpo 512, que naturalmente permite reconocer histona que tiene un alto nivel de acetilación. La pregunta era, ¿podemos hacerlo en los cromosomas CHO? Hicimos un trabajo en conjunto con Peter Jeppesen y logramos entonces tener nuestras metafases de CHO hiperacetiladas, y como pueden ver, característicamente, en el caso del cromosoma X, solo se acetila el brazo corto y está completamente desacetilado el brazo largo. Aquí, naturalmente, pusimos los datos que teníamos de sitio de fractura cromosómica, llevándolo a los clústeres exactamente más importantes, y se puede ver bien claro allí la colocalización que hay entre los sitios de histona hiperacetilada a nivel cromosómico con los sitios de fractura cromosómica, y en el caso del X no hay lesiones en el brazo largo y sí para endonucleasas, y sí en el brazo corto también, colocalizando con la histona hiperacetilada. Podemos evaluar el daño genético de otra manera, que sigue también a la generación de una ruptura de doble cadena, que es la generación de gamma H2AX, que se induce en la vecindad de la lesión una fosforilación de la serina 139 de la variante histónica H2AX, generando gamma H2AX. Esta modificación postraduccional es crítica para convocar proteínas de reparación del ADN como MDC1, 53BP1, BRCA1 y RAS51, generando un FOSI de daño genético. Igual puede ser detectado mediante inmunofluorescencia, y acá pueden ver un tratamiento con bleomicina en metafases de CHO con controles sin marca,
Puede haber una serie de marcas en los controles también, o sea, inducción de ruptura de cadena espontáneas y finalmente las lesiones por bleomicina, que son las que nos interesa comparar. Recuerdan ustedes que una de las ideas que teníamos era comparar si el nivel lesional en regiones homólogas de los cromosomas que se habían reposicionado era el mismo, y acá las recordamos cuáles son las regiones homólogas entre 5 y Z6, entre 1Z1, 2Z2 y Z3, Z4, por diferentes procesos de inversión, de lesión y translocación. Vemos los perfiles de gamma H2AX en metafases control, y ustedes pueden ver que en general no aparecen grandes cambios. Cuando vemos los perfiles en metafases tratadas con bleomicina en estas regiones homólogas, vemos que los patrones son muy similares en las regiones homólogas, tanto en los 5Z6, 1Z1, Z2 y Z3, Z4. Y cuando lo llevamos a comparar estos perfiles con los perfiles de gamma H2AX con acetilación, ustedes pueden ver que los perfiles son prácticamente idénticos, lo que nos indica de que hay una colocalización muy evidente entre los sitios de daño medidos por gamma H2AX con histona hiperacetilada. Y esto indica también que no importa el lugar donde se encuentra la región cromosómica, ya sea que cambió su posición por translocación, inversión o deleción, que se mantiene el mismo tipo de, digamos, de concentración lesional. Pasamos ahora entonces a transcriptoma humano, Ridges y antirridges. Estas son regiones del genoma que mapean mayormente en bandas guinza claras y teloméricas, pero pueden ocasionalmente localizarse en bandas guinza oscuras. 2/3 de los genes activos se encuentran fuera de los ridges. Algunos pocos genes de baja o nula expresión pueden habitar ridges. Esto de acuerdo a trabajo muy extenso de Girman y colaboradores desde 2007. Por tanto, las características salientes de los ridges están indicadas con las flechas rojas en algunos cromosomas humanos que representamos aquí. Es un elevado promedio de expresión génica en la región y no una alta transcripción de todos sus genes. El trabajo de Girman también ensayó la integración de constructos reporteros con GFP para ver con qué frecuencia se alojaban en ridges o antirridges, que son esos globitos que están representados de color verde. ¿Qué características tienen salientes los ridges y antirridges? Los ridges tienen elevado contenido en GC, son ricos en genes, alta expresión génica, intrones cortos, repetidos de tipo Sainz y cromatina abierta. Los antirridges todo lo opuesto, bajo contenido en GC, baja densidad génica, baja expresión génica, intrones largos, repetidos en lines y menos cromatina abierta. Decidimos entonces desarrollar un metaanálisis incluyendo datos de muchos trabajos diferentes, y utilizamos los ideogramas de cromosomas humanos de 850 bandas, y allí posicionamos entonces las regiones de cromatina hiperacetilada, del trabajo de Jeppesen, el mapa del cromosoma humano de Caron, los ridges, los antirridges, estos sitios de integración de los constructos reporteros con elevada expresión, que vamos a ver después, del trabajo de Girman, y sitio de fractura de cromosómica inducidos por radiaciones ionizantes, básicamente utilizando el trabajo de Barrios, pero reforzado con el de Lee, Karma, Tanaka y Kano y Little. Y finalmente también posicionamos genes expresados diferencialmente en tumores. Acá hay tres tipos de genes que posicionamos. Aquellos estaban subexpresados, siempre comparando con la expresión en tejidos normales, y aquellos estaban subexpresados, sobreexpresados, o aquello que solamente se encontraba una expresión en los tumores analizados. Y acá tenemos entonces los resultados obtenidos. Las flechas rojas indican cuando se localizan todo lo que nosotros colocamos en el ideograma, es decir, tenemos acá la histona hiperacetilada, acá tenemos los ridges en rojo, antirridges en azul, acá tenemos efectos de las radiaciones ionizantes, es decir, sitio de fractura cromosómica,
y genes regulados en tumores. Y acá los círculos rojos indican cuando se han integrado esos constructos reporteros y tienen la misma nivel de expresión que toda esa región cromosómica. Y en violeta está el transcriptoma, que coincide también un elevado nivel de transcripción con la posición de la histona hiperacetilada y los ridges. Acá tenemos otro, el cromosoma 1, el cromosoma 3. Aquí lo mismo en el cromosoma 6. Pero también coinciden todos esos elementos que estamos posicionando. El cromosoma 11, el cromosoma 12. Y acá los cromosomas más pequeños, en el 14, 16. Acá tenemos también en estas flechas, digamos, en amarillas o verdes, son donde se encuentran el género regular de tumores, transcriptoma elevado, ridges, antirridges, pero no hay sitio de fractura cromosómica. En resumen, entonces, los cromosomas 16 y 17 solo poseen ridges, es decir, no tienen antirridges, son los únicos dos que los vemos aquí. Los cromosomas 2, 10, 15 y 18 portan solamente antirridges y el 13 no posee ridges ni antirridges. Todos los cromosomas sí tienen regiones de cromatina hiperacetilada. Cuando resumimos las bandas que tienen genes subexpresados en tumores, las que tienen todos esos efectos que mostrábamos son estas, y bandas con genes, sobreexpresados y subexpresados en tumores, un grupo que es bastante mayor. Esto puede llamar la atención en primera instancia, pero no hay que olvidar que dentro de los genes que están subexpresados en tumores pueden estar aquellos que se encargan de la supresión tumoral, control del ciclo mitótico y también de los caminos que desencadenan o bloqueo de los caminos que desencadenan la apoptosis. También tenemos la idea de comparar los efectos que tuvimos en los cromosomas con núcleos interfásicos, y acá analizamos patrones de DAPI, eucromatina con la marca epigenética específica de eucromatina, que es la metilación de la lisina 4, el histón H3, y de los fósil gamma H2AX en núcleos HO durante G1, G2, la replicación temprana, media y tardía. Acá tenemos el ADN con DAPI, la eucromatina con esta marca epigenética, el daño genético inducido por la leucina con gamma H2AX, la combinación, y esto es un efecto, un análisis de máscaras para visualizar mejor el efecto. Y lo que puede observarse es que claramente con este tipo de valores que nosotros nombramos, es un índice que se halló en el laboratorio, se llama EDI, que cuantifica la proporción entre cromatina dañada y cromatina total dañada con la proporción de cromatina en el área nuclear total. Y se ve claramente que en el caso de la replicación temprana, los valores de EDI son bien altos. El valor 1 sería que no hay preferencia de localización en uno, en neocromatina o heterocromatina. En G1, G2 es menor y está cerca del 1 cuando analizamos la producción de gamma H2AX en las etapas medias y finales de la replicación. Hicimos también análisis ahora de el ADN, pero analizando la replicación con un sistema de EDU, que esto sustituye a la incorporación de monosoidina, es un sistema químico. Fuimos de los primeros a utilizarlo acá en el país, es fantástico desde el punto de vista experimental. Daño inducido por glomicina, detectado bajo la forma de gamma H2AX, la combinación y las máscaras. Y lo que podemos ver aquí, que cuando uno compara, en este caso en vez de EDI, se llama RDDI, o sea, Replication Damage Index, o sea que está tomado en cuenta la replicación, que tanto en la replicación temprana como en la replicación tardía, el índice es prácticamente el mismo. Y esto corrobora, ¿se acuerdan lo que habíamos observado del cromosoma X? Que era veíamos que el daño dependía del momento de la replicación. Bueno, acá lo conformamos plenamente, que era el trabajo de Itomaso en el año 2006. Así que queda confirmado esas observaciones, no ya en cromosomas, sino en núcleos interfásicos. Esto ya lo hemos visto, creo, en otra presentación de arquitectura nuclear. Esto fue un trabajo desarrollado por Lafont Hughes en el laboratorio como parte de su tesis de doctorado. Y acá se utilizaron
núcleos de bastones de la retina ratón que tienen la particularidad que la arquitectura nuclear está invertida. O sea, en vez de estar la eucromatina en la parte central y la heterocromatina en la parte periférica, está la eucromatina en la parte externa, que es lo que vemos acá en verde, y la heterocromatina en azul en la parte central. Y con la marca de gamma H2AX inducido por euromicina, se ve claramente que las lesiones están todas localizadas en la eucromatina. Bueno, llegamos a la parte final, que es realmente fascinante, que es la parte epigenética de evolución. Vamos a repasar lo que dijo en su momento Jean-Baptiste Lamarck, o sea que la herencia de los caracteres adquiridos en 1809. La teoría de Lamarck plantea que los cambios en los organismos son progresivos y dirigidos por el entorno, y que estos cambios pueden heredarse, lo que permite la evolución de las especies. Si bien la herencia de caracteres adquiridos no ocurre como Lamarck propuso, su enfoque histórico y conceptual sigue siendo un hito en la biología evolutiva. Un ejemplo de lo que Lamarck postulaba era, por ejemplo, el caso del cuello de las jirafas, en el cual, como la jirafa estiraba durante su vida el cuello para alcanzar las hojas más altas en los árboles, ese cuello se iba estirando y ese estiramiento se heredaba como un carácter adquirido, lo cual no era correcto. Tenemos por el otro lado a Charles Darwin con la teoría de selección natural, la publicación del libro La evolución de las especies en 1859, hipotetizó un nuevo mecanismo de evolución biológica que denominó selección natural, proceso que resulta de interacción de dos factores: las condiciones del ambiente y la presencia de individuos con características hereditarias distintas, o sea, la variación. El ambiente selecciona a los individuos con características ventajosas, los cuales tienen más probabilidades de sobrevivir y reproducirse. La epigenética, entonces, las modificaciones epigenéticas pueden ser heredadas por algunas generaciones y desempeñar un rol adaptativo importante, permitiendo ajustes más rápidos de los organismos en respuesta a condiciones ambientales cambiantes, como la dieta, la temperatura y las toxinas. Las epimutaciones son variaciones en el concierto epigenético que pueden surgir en las poblaciones. Se ha postulado que las epimutaciones pueden conducir a mutaciones en el ADN por su efecto facilitador en la tasa mutacional, reactivación de transposones y la metilación de nucleótidos CpG, o sea, ocasionando transiciones citosina-timina por desaminación de las 5-metilcitocinas. El conocimiento en profundidad del origen y destino de las epimutaciones es clave para comprender su verdadero impacto en la evolución de las especies. En definitiva, entonces, Lamarck no estaba tan equivocado en el sentido de que, de alguna manera, las especies tienen que tener algún sistema de ajuste, de adaptación rápida, diferente a lo que, digamos, lo que es la selección natural, que conlleva muchísimo tiempo. Tiene que haber un mecanismo de adaptación que permita entonces sobrevivir al ambiente cambiante. Bueno, en fin, gracias. Bueno, buenas noches y lo primero es agradecerles por participar de esta actividad. Y es para mí un placer y realmente un honor poder comentar un trabajo de Gustavo Fole. Y antes que nada, y quizás diga cosas que ustedes ya saben, me gustaría reconocer el trabajo de Gustavo a lo largo de todos estos años, porque realmente ha sido uno de los investigadores que ha trabajado sobre una línea vinculada a la citogenética. Su trabajo se desborda en la cantidad de estudiantes que han participado, ya sea porque lo formó directamente o porque los cursos que él daba o da a lo largo de todos estos años ha mantenido un flujo de estudiantes que han acercado a todas estas temáticas. También me gustaría reconocer que en el caso de Gustavo, perdón, me había perdido con lo que estábamos por pasar la diapo, pero me gustaba reconocer de que él pertenece a un grupo de trabajo, y espero que se entienda, o sea, que tiene una larga historia dentro del Clemente Estable, es una línea de investigación que se consolidó hace muchas décadas, y eso es fundamental para mantener toda una vida institucional y científica.
Eso creo yo que ayuda a que, por ejemplo, Gustavo fue un gran activista para mantener viva la ciencia y particularmente la genética, aportando al desarrollo de la Sociedad Uruguaya de Genética, a la Sociedad Uruguaya de Biociencias, o sea, al programa de PEDESIVA. O sea, una persona que siempre ha estado vinculado con el desarrollo de la ciencia dentro del Uruguay. Y para mí eso también tiene que ver con el Instituto de Investigaciones Clemente Estable, porque es un instituto uruguayo generado a partir de un esfuerzo uruguayo y que dio un espacio para que crecieran las ciencias biológicas dentro del Uruguay. Entonces, para mí realmente es muy importante destacar esa historia y ese trabajo, en particular en las últimas etapas ahora de Gustavo, por mantener vivo la investigación dentro del Uruguay. Y quizás ya lo sepan, pero es increíble para mí estar en Estados Unidos en los años 90, en el Human Genetics Center, tratando de realizar mi maestría. El director de ese instituto era Jules, un genetista humano muy reconocido, fue el primero en describir todo el daño generado en Hiroshima por las radiaciones en el genoma. Fue uno de los pocos científicos, o el único de Estados Unidos, que pudo intervenir cuando lo de en Rusia, Chernobyl. Este, eh, Acercarse y decirme, tú sos el uruguayo, digo, ¿conoces a Dretz, al grupo de Dretz, a Fole? Y yo, joven, no tener idea, y decir, sí, bueno, sí, fueron profesores míos, decirle, por favor, mandale saludos. Son un grupo que siempre estoy siguiendo su trabajo y realmente para mí fue un efecto muy grande darme cuenta de que ese lugar generó una línea de investigación, no voy a contar más de lo que él ha dicho ahí, importante dentro del contexto internacional en citogenética. Y mi comentario va a ser a partir de que quizás parezca lejano, pero a lo último les prometo de que lo que desarrollaba todo este grupo y Gustavo, que parece tan específico, se vuelca en una cantidad de áreas que hoy, por ejemplo, tienen que ver con lo que estamos haciendo en nuestro laboratorio. Es el resultado de una conjunción de estar trabajando en cáncer de mama, en melanoma, y a lo largo de los años empezar a encontrarme con cosas que yo había visto como en mi época de estudiante en citogenética, y entonces para que nos podamos acercar a esa idea, pensar de que antes creíamos de que había un gen, una enfermedad, y ese paradigma se fue destruyendo totalmente. Hoy sabemos de que el genoma y el fenotipo, ¿no?, tiene una relación en realidad con el medio ambiente, que ya conocíamos, pero no entendíamos cómo funcionaba, y hoy sabemos que ese traductor entre el medio ambiente y el genoma está dado por el epigenoma, es la forma que tenemos de interpretar lo que está pasando en el ambiente, y eso se combina con toda una serie de actores, como ustedes ven ahí, de transcriptómica, proteómica, que están vinculándose y trabajando todo en conjunto para dar lugar a ese fenotipo normal como fenotipo patológico, ¿no? Pero es un conjunto de elementos que están participando. Y en eso ustedes tienen ahí mencionados varios elementos, y en lo de epigenética tenemos metilación del ADN, modificación de histonas, ARN no codificantes, algo que estuvo mencionando Gustavo hasta hace un momento. ¿Y qué sucede? Es que fuimos viendo de que todos estos sistemas están acoplados. Y entonces partimos de esa secuencia de ADN que tiene sitios que pueden estar metilado el ADN o no metilado, cuando están azules porque está metilado, cuando están blancos porque no está metilado, y esos son señales que son interpretados por proteínas
que van a reclutarse en esas regiones y que van a modificar el estado de esas histonas en ese lugar, o van a modificar el estado de esa cromatina para que pueda transcribir o no transcribir. Y todo eso es un sistema, ¿no?, que lo que permite es que ese genoma se compacte totalmente o se descompacte en algunas regiones sí y en otras regiones no. Y lo más interesante es, como dijo Gustavo, que esas modificaciones son dinámicas. A diferencia del genoma en el cual las bases nucleotídicas no cambian en ese individuo a menos de que exista alguna agresión a ese nucleótido, esto puede cambiar dinámicamente según la información que reciba del medio ambiente. Y ahí voy acercándome a lo que todo el trabajo del grupo de Gustavo tan específico se fue desbordando en cosas que hoy estamos necesitando entender para poder interpretar lo que pasa, por ejemplo, en cáncer. Hoy sabemos de que esos genomas repartidos en esos cromosomas no son esa figura que vemos del cromosoma que parece aislado, que yo creía cuando estudiante estaba flotando adentro del núcleo. No, ocupan cada cromosoma un lugar particular. Obviamente no están compactados como esas imágenes que nos mostraba Gustavo, sino que están descomprimidos y entonces están repartidos en el núcleo, pero no es al azar. Y entre ellos, le va a costar contactarse con pero sí lo va a poder hacer con él o con otro que esté detrás. Y lo que fuimos viendo, o lo que se fue viendo a lo largo de estos años, a raíz de los trabajos que se hacían en citogenética, que hoy sabemos que a nivel cromosómico, ¿tá?, el ADN, o sea, el ADN, la cromátida de ese cromosoma, puede estar interactuando, pero no interactúa. Esto significa que acá está una base de ADN y en el otro extremo de ese cromosoma está otra. Lo que nos muestra es cuánto pueden interactuar. Lo que está en rojo, lo que nos está diciendo es que en esas zonas cercanas están interactuando, pero ven que forman islas. Esto parte a nivel de 10.000 pares de bases hasta el tamaño del cromosoma entero. Y vemos esas interacciones y ven que en rojo sería la interacción más fuerte y eso no se distribuye homogéneamente, sino que hay regiones en donde se mantiene esa interacción. Y esas regiones son extremadamente importantes para mantener la viabilidad de esa célula. Y eso, cuando se compara con trabajos que realizaban en citogenética, vemos que tienen que ver con esas bandas que vemos en los cromosomas también. Entonces, esos fenómenos que están descritos tan morfológicamente en un cromosoma empiezan a tener vida dentro de esa célula y en esa interacción que están teniendo. Y eso luego podemos ver de que el estado de esa cromatina, que esté descompactada o no esté compactada, varía según la línea celular, o sea, varía según el organismo, ¿tá? Y una de las cosas que trata de mostrar ese gráfico o esta imagen es que hoy nosotros podemos saber la edad de un individuo a partir del estado de su epigenoma, o sea, del estado de metilación. Puedo saber la edad de eso. Se utiliza hoy en forense, por ejemplo, para de una muestra de tejido saber qué edad debería tener el dueño de esa muestra. Tenemos esas herramientas, pero alguien pensó, bueno, ¿pero eso es idéntico en todos los tejidos? No. Y es lo que trata de mostrar estos relojes. Hay diferencias en la cronobiología, o sea, en la edad biológica entre los órganos de cada individuo, ¿no?, y que no necesariamente se corresponden exactamente con la edad cronológica del individuo, ¿tá? Varían. Eso lo que nos está diciendo es que hay cambios que se están dando, que se acelerarán en un órgano sí y en otro no.
Pero alguien pensó, bueno, ¿qué sucede a nivel de los tumores? Y una de las cosas que se ven es que la edad cronológica con la edad biológica en las células normales de este tejido tienen una correlación, pero en las células tumorales de ese órgano se pierde esa correlación. O sea, la célula tumoral pierde idea de la edad biológica. ¿Y por qué sería eso? Bueno, ahí empiezan a trabajarse muchas ideas. Obviamente que lo que comentó Gustavo, todos esos injurias que se pueden generar al genoma, lo que están haciendo es cambiar la estructura de ese cromosoma y por lo tanto cambiando la estructura del lugar que ocupan dentro de ese núcleo, y eso hace que la célula no entienda cuál es su edad. Y en muchos casos son señales de que es joven, cree que está en un estado joven y por lo tanto, si está en un estado joven, se tiene que empezar a reproducir, a replicar. Y entonces, eso es algo que se ha visto y que tiene mucho que ver con la estructura de ese núcleo. Y vuelvo a repetir, tiene que ver con la estructura de esos cromosomas y los efectos que ha tenido todas las injurias que ha recibido a partir de entrar en ese estado. Y ahora sí, llegando a lo que nosotros estamos haciendo para poder vincularlo, en un momento, junto con una colega también uruguaya, que creo que capaz que Gustavo recuerda, es Carolina Bonilla, estábamos trabajando con unos datos de Inglaterra tratando de relacionar los genes de pigmentación con melanoma, ¿ah? Y obviamente con color de piel. Entonces relacionábamos los genes de pigmentación y en particular el MC1R, el receptor de melanocortina, el que estas variantes provocan de que los individuos sean pelirrojos, ¿no? y otros genes más, ¿no? Y lo comparábamos con el estado de metilación de sitios específicos a lo largo de todo el genoma, más de 500.000 sitios, ¿no? Buscábamos asociaciones. Carolina me manda una lista que me dice, mira, yo tengo acá datos que me dan positivo, o sea que hay una relación, hay una asociación de esos marcadores, en particular los del MS1R, ¿tá? De estos que están marcados acá, me dan una alta asociación con una cantidad de sitios y no entiendo bien qué significa porque me dan relaciones, asociaciones con cosas con sitios que se metilan en el ADN que están cerca del gen, pero a su vez con diferentes cromosomas. Y la cuestión era que 500.000 resultados era difícil de entender, así que los graficamos, y esto lo que tiene es esos sitios que cambia su estado de metilación o cambia su estado epigenético, son de cromosoma 1, 2 hasta el 20, ¿tá? Y acá está el 16, el cromosoma 16, que es donde está MC1R, y lo que dijimos es, bueno, graficar la variante de MC1R y su asociación con estos sitios que se metilan en el ADN. Y ahí se vio claramente de que es cierto, sí, en la región que es cercana al gen hay una asociación muy fuerte con los cambios de metilación, pero también con diferentes cromosomas. Y otra vez, ahí lo que plantea es, esas variantes, que son las que dan el color del pelo pelirrojo, están asociados, este gen está asociado y esta variante al desarrollo de melanoma, pero nadie entiende muy bien el mecanismo de cuál es. Lo que está mostrando es que adentro de ese núcleo, estas variantes cambian el estado de metilación de diferentes regiones cromosómicas. Y eso es por lo que les mostré esos sistemas acoplados que él mencionaba, es el cambio de esa variante, cambia las proteínas que se reclutan y por estar adentro de un núcleo interactuando con diferentes cromosomas,
cambia el estado de metilación de todos los otros cromosomas, de regiones de los otros cromosomas. Entonces, mi comentario es, con respecto al trabajo de Fole, es ese pequeño, eso que parece tan complicado y a veces tan separado, ¿tá?, de lo que es la aplicación más clara, fenotípica, que podemos ver como cáncer o el cambio en la pigmentación de la piel, digo, empieza a tener sentido cuando empezamos a adicionar, que lo podemos hacer hoy, con nuevas tecnologías, esa información e integrándola toda. Entonces, para mí, digo, a veces la ciencia básica es necesaria para que dé ese fundamento que después nosotros podemos construir cosas que son mucho más cercanas o aplicables, como se ve ahí. Por eso digo, uno aprende a valorar y respetar ese trabajo después de lo que ve a lo largo del tiempo, ¿no? Y bueno, agradecerles que estuvieran aquí. Bueno, muchas gracias, Gustavo. No sé si Fole quiere hacer algún comentario a los comentarios de Bertoni. Gracias, Bernardo, por la presentación. Y yo quería, que no lo puse en la presentación, pero creo que de repente es un dato que une esto de cómo se llega de lo que yo presenté a cosas más netas, ¿no? Y uno puede preguntarse, bueno, ¿qué datos tenemos en realidad a nivel de la especie humana de cambios epigenéticos introducidos por realmente un ambiente adverso? Y hay un solo caso que ha sido estudiado a nivel poblacional, que es de toda una población, que fue la población holandesa, que sufrió la hambruna durante la guerra en el invierno del 44 al 45, con una restricción alimentaria, sobre todo calórica, muy severa. Y muchos años después de eso, a los científicos se les ocurrió estudiar qué había pasado con la descendencia de las personas que estaban embarazadas en ese momento y sufrieron esa, digamos, alteración tan importante en el ingreso de alimentos. Y lo que encontraron fue de que había un aumento en diabetes, obesidad y alteraciones cardiovasculares. Quiere decir que en ratones, por supuesto, hay estudios, digamos, en modelos de que también ensayos en la dieta se observan cambios a nivel fenotípico, o sea, que causan alteraciones en las decisiones dietarias, pero creo que en humano es el único ejemplo que tenemos por ahora de que puede haber entonces fenómenos del ambiente que naturalmente influyen de alguna manera sin cambiar, por supuesto, la secuencia de ADN, pero sí en efectos, digamos, a largo plazo en la descendencia. Bueno, muy bien. Que no, que es como tú decís, y ese cambio es lo que se ve, lo que tú comentaste, en general, lo que se ve transgeneracional es a nivel de las líneas celulares, pero este es el único caso, y alguno más, en donde se ve un cambio epigenético que no está vinculado al cambio de secuencia, como lo que yo presenté ahí, y que pasa de una generación a otra, y es que el ambiente materno, era lo que quería comentar, en el útero, la interacción feto con madre es lo que promueve que se fije ese patrón epigenómico en el feto y que a su vez tiene un kit más, que es que ese patrón epigenético se fija también en las células gonadales. Entonces pasa a la tercera generación el efecto. Bien, muy interesante. Bueno, no sé si hay otros comentarios. Quedamos todos un poco sorprendidos, Pablo, académico Mushi. No, reiterar algún concepto que hice en la charla del doctor De Robertis. Para quien hacemos clínica, esto es una charla dura, porque hasta el vocabulario nos cuesta. Pero en estas charlas que tenemos en la academia, donde hay muchas especialidades muy distintas, siempre vemos ventanas
que terminan en nuestra accionar clínico diario. ¿eh? Algunas muy fáciles, la primera que mostraste, la translocación 922, el cromosoma BCR-ABL, la activación de la tirosinoquinasa y la leucemia amiloide crónica. Eso se solucionó con un inhibidor de tirosinoquinasa. Y hoy tenemos más de 5 inhibidores de tirosinoquinasa que logran que los pacientes con leucemia amiloide crónica, con un comprimido de mañana, tengan el 80% de ellos una sobrevida igual que la población de su edad y sexo. También en ese mismo nivel de comprensión, porque son enfermedades en que la alteración cromosómica y el gen de función que se crea es muy lineal con el desarrollo de la enfermedad, como ocurre en la leucemia aguda promielocítica, translocación 15-17, inhibición de la maduración, célula joven, promielocito, que madura indefinidamente, que se divide indefinidamente y genera leucemia. Como el ácido transretinoico y el trióxido arsénico, drogas no quimioterápicas, actúan directamente, uno pegándose al gen PML y el otro rompiendo el gen de fusión. Y hoy tenemos que la leucemia aguda promielocítica, que en la década del 90 tenía una mortalidad del 90%, hoy con estos dos fármacos, que pueden ser bioral, que no es quimioterapia, se cura el 90%. Es ahí como nosotros empezamos a ver las ventanas donde nos identificamos. Otras bastante más complejas para mí. Entender la epigenética para un clínico le cuesta, pero como los agentes hipometilantes, como la decitabina o la 5-acetidina que usamos en la amiloide crónica, en la leucemia aguda amiloblástica o la amiloidisplasia, nos cambian también la evolución de los enfermos. Y nos cuesta entender también cómo actúan los inhibidores de histonas de acetilasa, pero el borinostat, el panibostat, los usamos en los linfomas T. Entonces, cuando estas charlas que a veces presentan duras para un clínico, siempre tenemos ventanas donde vemos por qué nuestras decisiones diarias al lado de la cama del enfermo están relacionadas con la investigación que se hacen en ese nivel. Excelente. Bueno, con esta conclusión damos por cerrada el espacio de conferencia. Agradecemos a todos por estar acá.